Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 425 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar ya ver. Programa número 425 que corresponde a un martes. Volvemos a nuestro horario habitual de los martes. Hoy es ya 16 de septiembre. Antes de que se me olvide, la semana que viene también intentaremos hacerlo el martes, pero si por lo que sea cambiamos de día, lo avisaremos con antelación, ¿vale? Eso es culpa mía, son historias mías de unos cambios de horarios que tengo y entonces hasta última hora no sé el día que podemos hacer el programa, pero ya os avisaré. Ahora mismo voy a presentar a los invitados de hoy. Ya sabéis que tenemos tropecientos sitios donde ver y escuchar este programa. En algún momento del programa saldrá. Sabéis que ahora tenemos unas encuestas que estamos publicando y que están teniendo su jugo también porque estáis no solamente votando sobre lo que nosotros hablamos aquí, sino también opinando. Es otra manera de, sobre todo para los que no pueden ver el programa en directo y participar en él, pues una manera también de que participen en directa y además se crea pues ciertas polémicas, discusiones y que siempre es sano, aparte de aumentar la difusión del programa. Vamos a tratar, como ya os comentaba la semana pasada, que en estas, después de haber estado 2 meses sin programas, pues los primeros programas queremos abordar bastantes temas a la vez para ponernos un poquito al día con aquello de lo que no hemos podido hablar, pero a la vez, como sigan ocurriendo tantas cosas en nuestra querida España, pues siempre nos surgen cosas nuevas. Entonces, hoy también trataremos 3, 4 temas con 2 invitados que paso ahora mismo a presentaros y los tengo por aquí. Tanto Manuel Andino como Fausto. Buenas tardes, Manuel Andino, jefe nacional de Falange. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Manolo, ¿cómo estáis? Pues estamos todos bien, vamos con muchas ganas de empezar. Ahí veo muchísimos mensajes ya, hay gente que tiene ganas de participar, lo cual es de agradecer. Y decíamos eso, que vamos a tratar 3 temas principales, pero antes Manuel Andino nos va a contar otra cosita, una actividad muy importante y además muy entrañable, la que ha estado este fin de semana, allende nuestras fronteras. Los 3 temas que vamos a tratar, que ya sabéis, pues lo digo porque lo hemos puesto en redes sociales y por esas encuestas que he publicado. El primero va a ser cómo se ha cumplido tantos 12 años de la entrada patriota en Blanquerna, como del gol se va a cumplir ahora entre septiembre y octubre, como del golpe separatista, 8 años. Vamos a hablar un poquito de si Cataluña está más cerca, o mejor dicho, se garantiza la unidad de España en Cataluña más ahora o menos o igual que cuando se produjo ese golpe o cuando entraron los patriotas en Blanquerna. Vamos a hablar también relacionado con esos 2 asesinatos que se han ocurrido en Estados Unidos, pero sí que es cierto que han tenido bastante repercusión mundial. El del asesinato de la chavala esta ucraniana Samairina en el metro, que le degolló no sé si de inmigrante o llevaba ya a su familia allí 2 o 3 generaciones, pero como lo llaman, de color negro. Y luego de asesinato de Charlie Kirk, también vamos a mencionar ese tema y vamos a cerrar el programa de hoy volviendo con el tema de Israel, aunque os recomiendo el programa de la semana pasada, el que creo que fue bastante destacado lo que dijimos aquí y que, por cierto, no nos han cerrado todavía el canal y que esta semana ha coleado por 2 motivos. Primero, porque hoy mismo Israel está otra vez entrando a saco en Gaza y, por otro lado, por todo lo relacionado con la Vuelta Ciclista. Y nos preguntaremos si todo este tipo de protestas de la izquierda, incluso comandadas por el propio gobierno, unas pruebas que se preparan con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Cultura y de Deporte y demás, y es el propio gobierno el que la boicotea. Si todo esto tiene de verdad unas razones altruistas y son muy solidarios, o si es exclusivamente pues partidismo, electoralismo y demás. Pero decía que antes teníamos que quiero llamar a Andrino el que se dirija primero a vosotros, porque ha estado, como decía, fuera de España en unos actos que aún todavía no se han publicitado mucho por redes sociales, y yo voy a poner algunas fotos a la vez que Manuel nos cuenta un poquito dónde ha estado y para qué. Manuel, cuando quieras. Pues sí, hemos estado yo mismo y una delegación con otros camaradas de la Falange. Pues bien, efectivamente hemos estado en Rusia y hemos estado participando en
con una serie de reuniones, unas conferencias curiosamente antiglobalización y con más representantes de otros partidos, de otras organizaciones de todo el mundo, pues buscando el recuperar nuestra soberanía, independencia económica, cultural, política, el acabar con los bloques, por ejemplo, la OTAN, la Unión Europea o cualquier otro bloque que pudiera surgir, al modo también del soviético que había al otro lado del telón de acero. Y hemos aprovechado también, pues como es lógico, pues para ir a unos sitios muy entrañables, muy sentimentales y sentidos por nosotros, como son Krasnivor o Novgorod, donde están enterrados parte de nuestros camaradas que fueron a combatir con la División Azul en la Segunda Guerra Mundial. Fueron actos muy entrañables, como digo, muy sentidos, y el pisar la tierra que está regada con la sangre de nuestros mejores, pues siempre es un motivo de orgullo y un motivo de que se te pongan los pelos de punta y que sientas de verdad que lo importante y no la estupidez a la que a veces estamos acostumbrados los que no dan o no damos la cara de verdad, quizás como la dieron ellos en cuidar su propia vida. Total que recorrimos por miles de kilómetros pues, para ir a recordarles el cementerio de Pankowsko en Novgorod. Eso es Novgorod, la antigua... Este es el cementerio, sí. Este es el cementerio, sí. El monolito donde están alrededor nombres de los miles de... Fundamentalmente, la mayoría de los caídos en Krasnivor. Y allí le rezamos la oración por los caídos de la Falange, como era de suponer, claro. No se merecían ni más ni menos, Jesús. Es chocante porque, claro, la idea que tenemos todos de Krasnivor, yo he visto otras veces que habéis ido tú o otros camaradas a la zona, y claro, la imagen que tenemos de Krasnivor es todo nieve, nieve y sangre también. Sí, la verdad es que yo he tenido suerte. La otra vez fui entre abril y mayo, fuimos con un grupo de camaradas, Fausto conoce bien, y en un viaje tremendamente organizado y vamos para visitar prácticamente solo los sitios donde estuve en Azul. Viaje que hoy es prácticamente imposible, pero vamos, nosotros tuvimos la oportunidad de ir allí por las gestiones que se nos hicieron desde Rusia y como invitados a esta conferencia que os acabo de mencionar, y entonces pues no tuve ningún problema. De hecho, y no voy a hacer apología de nada, si era una estupidez que a esta altura tuviera que justificar ni a Putin ni a nada. Es bastante significativo que nos moviéramos con total libertad por Rusia y que en una ciudad, la segunda más importante de Rusia, ni más ni menos, con casi 6 millones de habitantes como San Petersburgo, pues es rarísimo ver un coche de policía y ya no un carro blindado. Yo pensaba que iban a estar los tanques T-36 apostados en las esquinas y los aviones de combate sobrevolando el Neva todo el día, pero no, lo que vi es precisamente esto. Gente manifestándose en la calle, en esta manifestación que curiosamente participamos, por supuesto, y que no lo teníamos contemplado, pero que nos sumamos de mil amores. Era una manifestación en la que exactamente, una procesión literalmente estaba así anunciada, en la que los cristianos ortodoxos rusos, que están ganando cada vez más peso, y me alegro, en Rusia, pues se iban a la calle a reivindicar su libertad para profesar su fe. Parece mentira que a estas alturas que nosotros estamos sufriendo en España. ¡Ay! Se ha ido Manuel cuando nos lo estaba contando. No te vayas, Manolo. Y bueno, me faltaban un par de fotos para poner que luego él nos las contará. Una de ellas es en esta misma procesión, manifestación, queda claro que había representación española. Es el propio Manuel Andrino el que enarbola la bandera de España. Y también, como bien ha dicho, no solamente había patriotas españoles, sino que había patriotas de otros lugares del mundo, de Europa en concreto, y uno de ellos es nuestro amigo y camarada Iván Benedetti. Fausto, es curioso, ¿verdad? Porque a ver si se conecta Manolo, ya terminamos con este tema, pero me gustaría preguntarte a ti. Es curioso, ¿verdad? Que nos pintan como si en Rusia hubiera de todo menos libertad, tranquilidad y demás, y vemos que la gente allí no va con los cascos por la calle ni nada de eso, ¿no? Para mí eso está perfectamente claro. No hacía falta comprobarlo. Ahora bien, lo que sí me gusta, lo que sí ¿cómo te diría? Me llena el alma, es ver que hay personas con camisa azul, como las que llevaban debajo de la guerrera verde aquellos que palmaron en Krasnivor. Sí. Que hay gente con la misma camisa azul paseando por esas calles en comunidad con el pueblo ruso, que tiene todavía creencias en algo más allá
de lo que es llenarse la tripa y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso me encanta, me ha encantado. Me ha encantado, yo sé que aquellos muertos estarán muy orgullosos en la tumba y que los rusos parece ser que admiten que estemos allí nosotros con ellos. Eso es lo importante, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental profundo, ¿verdad? Y que seamos capaces de compartir esa riada de, fíjate, ellos van, nosotros llevaríamos una imagen tridimensional, ellos van con un icono bidimensional, bueno, que fue lo que determinó el cisma de Oriente en su día, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué más da? Es el mismo Dios, es la misma Virgen, no nos engañemos. Y bueno, y son parecidos anhelos de pueblos que quieren seguir existiendo como tales, de pueblos que son capaces de ponerse de acuerdo entre sí para beneficiarse mutuamente, para hacer negocios, para decir, oye, mira, que mi interés por aquí no entra, pero te cedo, en fin, vamos a ver, sin necesidad de que se pongan por medio por ciertos ejemplares supranacionales que ya vemos para lo que están sirviendo, el tío ese de la OTAN diciéndole a Trump, qué bien, es usted nuestro líder, nuestro faro, qué bien lo está usted haciendo. Joder, macho, vete por ahí. Dinamarca, un país que nunca... Ah, no, este es holandés, el danés es el anterior. En fin, que muy bien, eso que hemos visto de Manolo a mí me ha encantado por lo que tiene no de paradójica, sino de justicia poética. Hombres con camisa azul paseando libremente por San Petersburgo, cerca de donde estuvieron aquellos que estaban allí, cuyos nombres estaban allí inscritos. Pues qué bien, qué alegría, y seguimos. Manuel, mientras esos segundos que no has estado, había proyectado las dos fotos que me quedaban, que era esta de tú mismo enarbolando la bandera de España allí, y por eso los comentarios de Fausto, que no solamente fuisteis bien acogidos, sino que además estáis unidos en lo mismo. Y luego está también con nunca puede faltar en toda reunión, digamos, internacional, que es nuestro querido amigo y camarada Iván Benedetti, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo antes, que es que la verdad, ya sé que la guerra es muy triste, es desoladora, sobre todo para los que mueren y todas las consecuencias que tiene, pero es verdad que parecía mentira que en San Petersburgo, o sea, tampoco había, no había tampoco una exaltación de patriotismo desmedido ni desmesurado porque está el país en guerra. No sé, yo esperaba ver banderas rusas por todos los balcones o veía gente vestida de uniforme militar. No, vi una normalidad totalmente absoluta, ¿sabes? O sea, ni para bien ni para mal, yo solo describo lo que vi. O sea, y ya, como os digo, nos fuimos hasta Novgorod, que está a 200 kilómetros de San Petersburgo, justamente al cementerio donde están los españoles que se homenajea en Pankovsko, y luego a Krasnivor. Y durante el trayecto me parece que llegué a ver un vehículo militar encima de una góndola estas grandes cuando se transportan los camiones, que es fácil verlos aquí en Madrid o en cualquier otra ciudad de España por la carretera sin ningún problema. O sea, me resultó también sí es verdad lo que se nota, por ejemplo, es en las comunicaciones, la señal del GPS, que claro, como el GPS es bien, lo maneja quien lo maneja y demás, y sobre todo para el tema de los drones y demás, pues cada 2x3 la señal la están cambiando, o sea, como para intentar despistar a los drones o a la aviación enemiga o no sé, la ruta a seguir, va y viene las señales, por ejemplo. Eso es muy curioso. No me lo había pensado yo, pero claro, lógico, en la guerra moderna, en la ciberguerra de hoy en día, del siglo XXI, que es la que va a estar de moda, pues directamente me resultó curioso, si esa pérdida de señal del GPS, de internet y demás, ¿sabes? Bueno, pues ya cuando, digamos, se dé más publicidad a estas jornadas por internet, sí, pues ya tendrán todos nuestros seguidores y, bueno, y cualquiera tendrá acceso a más imágenes. Sí, claro, la verdad es que nosotros nos invitaron, Jesús, pues saben que nosotros llevamos diciendo lo mismo, como así dije en la charla que me tocó decir, que llevamos desde nuestra propia dirección, o sea, nuestra propia fundación, pues manifestándonos en contra de los bloques en el año 33 y en el año 2023, que el bloque comunista o el bloque capitalista o el bloque que salga de donde salga. ¿Entiendes? Que abogamos por la soberanía además y la independencia de nuestro país y del resto de países soberanos, para no tener que aguantar, como dice Fausto, al emperador de turno que esté en Washington, en Bruselas o donde sea, ¿entiendes? Entonces, yo creo que la idea era buena y es buena, y por eso hemos participado, además, con total libertad, ¿eh? Ahí se ha podido decir lo que se ha querido y no ha habido absolutamente ningún problema. Había camaradas, ya os digo, desde más allá del Atlántico, desde más allá
del Pacífico, en fin, de los 5 continentes había ahí representantes y todo el mundo ha dicho cosas muy similares como lógico, pero con total libertad, sin que nadie le cohibiera ni le coartara, ni hubiera una foto de Putin por allí para que la besáramos los pies antes de entrar, ni nada por el estilo. Era con total libertad, como si hubieran venido a Madrid o hubiéramos ido a Guadalajara, sin ningún problema. Muy bien. Pues repito, que ya cuando haya un reportaje, digamos, oficial, pues nuestros oyentes y televidentes verán ya más de lo que nos ha estado contando, de lo que nos ha anticipado aquí en primicia Manuel Andrino, de estas jornadas en San Petersburgo. Eso es. Y nos vamos a meter ya con los temas que teníamos más o menos pensado hacer. Lo que sí que es cierto es que, como os he comentado, que tenemos unas encuestas, voy a dar los resultados de las encuestas con permiso de Pedro Navas, que me echa la bronca por poner cosas donde hay que votar, que no, Pedro, que lo hacemos para darle difusión y para que todos aquellos que no pueden entrar en directo y quieren opinar, pues que tengan una manera de hacerlo. Pues en la semana pasada precisamente hicimos 3 preguntas sobre si la inmigración estaba relacionada con la delincuencia y ahí el resultado fue de un 99% que sí y un 1% que no. Sobre si Israel estaba realizando un genocidio en Gaza, el resultado de un 87,8% que sí y un 12,2% que no. Y si los incendios, el culpable había sido el cambio climático o si en realidad había sido lo que todos estuvimos exponiendo durante todo el programa y el 98,2% de los que han participado en esas encuestas nos han dado la razón a los negacionistas que participamos aquí. Hoy os hemos puesto otras 3 encuestas, las habréis visto ya, y muchos ya estáis opinando en ellas, relacionados con los 3 temas que vamos a tratar aquí. Y si Dios quiere y tengo tiempo, pues también la semana que viene os diremos cuál ha sido el resultado. Creo que es una manera de activar el programa y de que podáis ahí explayaros. El primer tema de los 3 que vamos a tratar decía que, como estamos en el mes de septiembre, 12 años ya de la entrada de los patriotas en Blanquerna, y por otro lado es cuando se terminó de pergeñar ese golpe de Estado separatista en el cual los patriotas de Blanquerna han pasado más tiempo en la cárcel que los que dieron el golpe de Estado, algunos ni siquiera han entrado, digo de los separatistas, no han entrado en prisión. También ha coincidido con esa visita de Illa, presidente de la Generalidad, a ver a Puigdemont, también coincide con los actos de la Diada y nos estamos preguntando hoy si efectivamente, como dicen algunos, la derecha está muy contenta porque dice que cada vez se manifiesta menos gente por el separatismo. Nos estamos preguntando si es que a lo mejor es que no se manifiestan porque ya lo tienen casi todo conseguido. A lo mejor es que ya no se manifiestan porque están ellos en el poder. A lo mejor es que no se manifiestan porque están en una postura comodísima. Es decir, tienen prácticamente todo lo que quieran, pero encima las facturas se las seguimos pagando casi todos los españoles. Yo el otro día, en unos comentarios que hice tanto en una emisora, la Informa Radio, donde estuve, como en redes sociales, decía que esa reunión entre ella y Puigdemont debería haberse celebrado o bien en el patio de la cárcel o bien en el cementerio, porque son 2 sujetos que deberían o bien estar en prisión o están criando malvas, porque como ministro de Sanidad durante la pandemia evidentemente es el responsable de todo lo que ocurrió, tanto las mentiras que nos contaron como de las cosas que sí que ocurrieron que fueron malas y se gestionaron horriblemente, y el otro por haber dado el peor golpe de Estado que se puede dar, que es un golpe para romper una nación. Y no, se han reunido, además, en Bruselas para demostrar que la Unión Europea, esa que nos iba a salvar del separatismo, les da todo tipo de parabienes, pues les acoge en su seno. Manuel, ¿cuál es tu opinión? ¿Estamos muchísimo mejor que cuando dieron el golpe o incluso los años anteriores cuando vosotros entrasteis en Blanquerna? ¿O por desgracia se están pasando capítulos y cada vez están ellos más cerca de sus objetivos? Sí, eso es más que evidente. Claro, si al delincuente le das lo que quiere, pues ¿para qué? Tú le abres la puerta de un banco y la caja acorazada, ¿para qué va a forzarla ni al vigilante jurado, ni va a poner una pistola en la cabeza al cajero, nada por el estilo? Si están saqueando la caja fuerte sin ningún tipo de oposición. Además, con el beneplácito del director de la sucursal, que es Pedro Sánchez, y por ende el jefe del Estado, el monarca, el inútil de Borbón. Claro, a lo mejor no se ven las imágenes que llegamos a ver en algún momento de
cierta violencia física, manifestaciones así un poco exaltadas. Si es que no tienen ningún problema, ya al último se le va a dar la Hacienda, ya tienen el resto de transferencias prácticamente hechas sin ningún tipo de problema. El trasvase de votos del separatismo y el independentismo al Partido Socialista es más que evidente, por eso ahora mismo aquello es su gran granero de votos, me refiero al granero de votos del PSOE, entonces no tienen ningún problema. Que se reúnan con el prófugo de la justicia en Bruselas, además el representante del Estado, que es el máximo representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, que es el primero que tenía que haber ido a detenerlo cuando lo hubiera tenido enfrente en Bruselas, pues no, de jefe de Estado a jefe de Estado, de jefe de taifa a jefe de taifa. Esto, Jesús, es que, no sé, es que es un argumento tan estúpido ese de, claro, pues como ya lo hablaremos, como ETA, ¿para qué va a matar? Si ya están en todas las instituciones, tiene ayuntamientos, tiene diputaciones, tiene gobiernos prácticamente autonómicos, ¿para qué va a matar? ¿Para qué va a poner bombas lapa? ¿Para que le revienten a ellos mismos en el coche o se vaya a dar un tiro de un guardia civil que no sabe muy bien que está en negociaciones con el gobierno de España? Bueno, es una estupidez soberana. Estas imágenes son la imagen de la infamia, Jesús, la imagen máxima de la traición. La vicepresidenta del gobierno de España, que se derrite la petarda, la pedorra esa, y arriba, pues el genocida. Ese sí que es un genocida. Ese fue el que pergeñó el genocidio contra nuestros mayores durante la pandemia, Jesús. Ese sí que es un auténtico genocida. Ese, y se ha ido de rositas, y encima nos lo quiere colocar incluso como candidato a la presidencia del gobierno de España, si el corrupto y el traidor el delincuente Pedro Sánchez, termina por irse a su casa o a donde le dé por ahí en gana. ¿Entiendes? Esta es la infamia, estas son las fotos de la infamia y de la traición. Pues bueno, ¿para qué van a montar ni manifestaciones ni actos violentos? Si tienen lo que querían y lo están consiguiendo día a día, sin ningún tipo de problema ni cortapisa. Por cierto, con el beneplácito de nuestras queridas y antes gloriosas Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y derecha cobarde y traidora para variar, claro. Así es, en esas tres fotos hemos querido representar, por un lado, esa última reunión con ella, como ya ha definido Manuela, ese filósofo de la muerte. También ha tenido una reunión con el gobierno, ahí vemos con Yolanda Díaz, vicepresidenta, y también tuvo una reunión con el ahora mismo en prisión Santos Cerdán en representación del Partido Socialista. Y en realidad, pues él, que sí que debería estar en prisión, pues ahí está viviendo píparamente, que cada vez se le ve más gordo en las imágenes, a nuestra costa. Fausto, si no fuera para llorar, pues nos tendríamos que reír, ¿no?, de todo esto. No, ni llorar ni reír, simplemente, bueno, de entrada, que lo que ha dicho Manolo pues está perfectamente claro y muy bien señalado. Ahora bien, ¿cómo estamos? Mucho peor, porque por lo menos hace unos años, aquí unos señores estos que ahora han sido amnistiados estaban en la cárcel, que es donde deberían de estar, ¿verdad? Bien, estaba mucho peor, puesto que esta gente sigue haciendo su labor política, ahí está, puesto que hemos visto cómo el bendito Puigdemont se fugó de aquí metido en la cajuela del auto, como decían antiguamente en la tele, los americanos, ¿verdad? Entonces, mira, esto es insufrible, y esto es insufrible porque si todo esto está pasando con la connivencia del Estado español en su conjunto, del que estos forman parte, y el Estado del que forman parte. Y el Estado español tiene una cabeza, que se llama Felipe, ¿verdad? VI de Borbón y no sé qué, y de Ortiz, creo que también se llama. Pasamos bajando por todos los estamentos y aquí a todo el mundo esto le parece normal. Y esto ya, queridos amigos, camaradas, a mí ya me está empezando a fastidiar. Mira, decía José Ortega y Gasset en los años 20 del siglo pasado, y fíjate que el problema llevaba funcionando, no llegaba a 30 años, con que imaginarnos ahora, ¿verdad? Imaginémonos ahora. Decía, el problema de Cataluña, claro, no tiene solución, es un problema que hay que conllevar. Bueno, pues yo estoy harto de conllevar esto, no quiero conllevarlo más, señor mío. Entonces aquí en algún momento a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos cosas que lleven a decir, oye, que os vayan dando, queridos, porque mirad, yo sé positivamente que el pueblo catalán, que los catalanes, mis compañeros, mis camaradas, mis hermanos catalanes no piensan esto. Pero claro, vamos a ver, ya está bien de que mantengan ahí unas élites políticas que lo único que hacen es actuar como el típico hijo tonto de 40 años que no se va de casa ni a tiros, que cuando le dice que llegue a casa a cierta hora, por favor, que es que, jolín, ya me estáis fastidiando, yo así no, pero bueno, pues si no estás de acuerdo, no me voy a ir porque mamá me plancha la camisa. Hemos visto cómo... Claro.
Hemos visto ahora recientemente cómo ocurre, ¿verdad? Con lo que está ocurriendo, la deuda catalana. O sea, vamos a ver, que vamos a repartir la deuda catalana entre todos, ¿no? Entre todos vamos a repartir, ¿no? Ay, se nos ha ido Fausto. Vamos hablando de la deuda. Mientras recuperamos la conexión con él, precisamente, aparte de lo que quieras decir... en realidad están repartiendo la deuda al final, para que no sea tan evidente, Jesús, lo que han hecho es repartir la deuda de todos los demás, de los que han tirado la casa por la ventana, también los andaluces, por supuesto, los madrileños, o los extremeños, o los asturianos, ¿entiendes? Para que la paguemos entre todos y esto sea, pues, tabla rasa, a seguir dilapidando el dinero de todos los españolitos, que por eso los salarios cada vez dan menos de sí, claro, normal. No sé si... Es que he perdido antes, cuando estaba hablando de perdido... Se te ha escuchado hasta justo nos estabas contando cuando lo de la deuda ha sido cuando se ha cortado. Pues eso digo, ¿no? O sea, que en definitiva esto es, pues decir, oiga, mire usted, o sea, que tenemos que hacernos repartir lo que debéis entre todos para deberlo entre todos. Joder, macho, esto no es de ninguna manera. Lo que pasa es que, claro, aquí, como el gobierno de España, el gobierno socialista, no voy a decir sanchista, digo socialista, porque esto es el Partido Socialista Obrero Español, partido chorreado a lo largo de la historia, de mierda propia y sangre ajena, que es lo que mejor, lo que más le gusta y donde se siente como pez en el agua. Bien, este partido está presionado por todas partes y tiene que decir que sí a todo, en un sistema de tierra quemada que los puede llevar muy lejos. Yo, francamente, a mis hermanos, amigos, camaradas catalanes, les deseo lo mejor, pero tendrán que ser ellos quienes superen las resistencias que tienen ahí dentro antes de que algunos quizá se planteen, piensen y hasta quieran que, mira, para esto mejor que se larguen, pero que se larguen en las condiciones que aquí se dicten, no en la que ellos quieran. Yo comprendo que esto a lo mejor a alguien le puede fastidiar, le puede sonar mal, me pueden llamar de todo. Pero quién sabe, a lo mejor nos vemos en eso. Yo creo que ni van a hacer mucho más por largarse. Por lo claro. que porque le seguimos planchando la camisa, ni tampoco se lo íbamos a consentir los demás. Manuel precisamente decía que se han cumplido 12 años de la entrada en Blanquerna de unos patriotas, de los cuales 14 además fueron condenados. Recordemos, lo digo porque estos días se está hablando de cómo se permite a algunos hacer todo tipo de actos vandálicos y otros actos que no son tan vandálicos son penados con cárcel. Además, se llegó a condenar en un momento dado hasta 4 años de prisión. Bien, es cierto que con ese recurso ante el Tribunal Constitucional luego quedaron reducidos, entre comillas, solo, cierro comillas, a 2 años y medio de prisión aproximadamente. Pero el sistema dejó muy clarito que no iba a consentir ningún tipo de acto patriota para que en realidad vosotros lo que estáis denunciando, lo que estaba pasando en Cataluña desde hace muchos años y luego se demostró por el golpe de unos años después, el sistema demostró que ni iba a consentir que hubiera ningún acto contrario a lo que ellos estaban preparando y a la vez quería dar un toque de atención a cualquier otro patriota que en algún momento quisiera rebelarse contra todo lo establecido, de que la cárcel es para unos, la represión es para unos y los beneplácitos y las zarandajas son para otros, ¿no? Sí, hay que recordarlo porque, bueno, en realidad prácticamente todos los que entramos aquel día allí en esa cueva, en esa alcantarilla llamada Blanquerna, supuesta embajada de Cataluña en Madrid, como si fuera un país extranjero, pues somos militantes con muchos años a nuestras espaldas de activismo en Cataluña, en Vascongadas y en Madrid y no tuvimos ningún problema sabiendo las consecuencias, pero es verdad que intentaron cebarse, dieron nombres, teléfonos, direcciones, quiénes éramos cada uno y a más de uno, y valga la redundancia, pues sí le fastidió la vida en lo personal y lo profesional, pero bueno, los patriotas, los falangistas en particular, estamos acostumbrados a esto o a que nos vuelen la tapa de los sesos buscando un bien superior y no tenemos ningún problema. Pero es verdad que después de 12 años vemos que la situación, y lo hemos hablado hace un momento, es la que es, Jesús, es que la conciencia del pueblo español está adormecida, que es un pueblo aborregado, un pueblo que está totalmente idiotizado, en el que le venden lo que le vende la caja tonta en los telediarios del día a día o en las redes sociales manipuladas
en favor de unos y también de los otros, y que siempre nosotros ya sabes que somos los fascistas, los racistas, los xenófobos. Resulta que los que matan, los que violan, los que asesinan, los que interrumpen de forma violenta actos deportivos o actos políticos y demás, esos se van de rosita y esos son los liberales y esos son los que tienen toda la libertad de expresión para hacer lo que les dé la gana. Por cierto, con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado, que sí, que está muy bien que reciban instrucciones o dejen de recibir instrucciones políticas, pero es que un funcionario público, y más un policía, un guardia civil, tiene que hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Y eso está por encima de las instrucciones que le dé su jefe político. Pero se ve que como se han convertido desde hace casi 40 años, 40 y tantos años, en auténticos mercenarios del sistema, pues entonces lo que hacen es besar en las botitas al delegado de turno correspondiente o al marlascón de turno correspondiente y no hacer su trabajo, que es defender la libertad, entre otros, de los ciudadanos libres y honrados que vamos circulando por la calle normalmente, o los que queremos ver un evento deportivo sin que nadie nos aporree, nos tire una valla o una adoquina a la cabeza. Pero bueno, como estamos acostumbrados y lo hemos sufrido, tú, Jesús, entre otros, y Fausto, durante muchos años en las manifestaciones nuestras y a las que hemos acudido, pues no, nada nos extraña, pero la gente parece que vive en otra realidad paralela o en el mundo de Matrix, no sé, como si imágenes como las que supongo que ahora comentarás del otro día en la Vuelta Ciclista, como si no la hubieran visto, estarán todo de veros, o en Vascongadas o en Asturias o en Galicia, pero si llevamos desde hace más de 40 años viéndolo algunos desde el sofá de su casa con tranquilidad y otros sufriéndolos en nuestras propias carnes, y bueno, nos han tachado de todo. Lo más suave era lo de fascista, nazi, xenófobo, criminal, asesino, bueno, ya sabes, la retaila de adjetivos, pues bueno, esa es la realidad verdadera. Entonces, libertad, presos, patriotas, como bien pones ahí en el cartel, Jesús, bueno, ya estamos en libertad, alguno todavía tiene incluso alguna medida cautelar prevista por el juzgado, no se ha extinguido del todo, y bueno, que no cuenten con que nos van a callar ni mucho menos, ¿eh? No lo van a conseguir, no lo han conseguido las balas, lo van a conseguir con sus porras estos imbéciles, estos traidorzuelos de la Moncloa o de donde sea. Así es, se ha cumplido, con lo de Blanquerna, se ha cumplido lo que siempre se ha cumplido en España, y es esa famosa ley del embudo de ancha para unos, estrechos para otros, pero además con la connivencia de todo un régimen. Es decir, aquí no solamente es porque ahora mismo, como vivimos, parece que ya no nada más que tenemos en el horizonte a Pedro Sánchez, pues parece que todo lo malo que ocurre en España es por culpa de Pedro Sánchez. Recordémoslo, que cuando ocurre lo de Blanquerna gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy, y que incluso ese Tribunal Supremo que estaba en la sala a la cual se condena, se multiplica por 8 la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Madrid. El presidente de la sala era un juez que llegó, Mariano Rajoy, a nombrarle fiscal general del Estado. Es decir, que ahora que se habla tanto de esos fiscales generales del Estado politizados, con toda la razón, porque evidentemente el que tenemos ahora deja muy a las claras lo que es, ese fiscal general del Estado, posteriormente, unos meses antes, había sido el presidente de la sala, que multiplica por 8 la sentencia para que los patriotas de Blanquerna, como hemos dicho antes, ellos fueran reprimidos con la mayor dureza, y a la vez se pusiera esa alarma a todo aquel que se le ocurriera rebelarse un poquito contra el sistema, que era eso lo que esperaba. Decía Fausto que la ley del embudo, una vez más, ¿no? Sí, está muy bien. Mirad, está muy bien descrito. Ya hemos llegado a un punto en que a lo que acabamos de decir cierra todo. No se trata de ir contra un gobierno socialista, no, se trata de que hay un sistema establecido, pensado y preparado para esto. Pero vamos a ver, señores, si ya oyéndonos un poco más allá de lo que es la política nacional, ¿qué hacen en el Parlamento Europeo los socialistas y los conservadores? Votar las mismas cosas continuamente. Pero hombre, por Dios, si se han negado, cuando se habló de hacer, que luego creo que queremos hablar de eso, a lo mejor me anticipo, si se han negado, esos dos grupos se han negado en el Parlamento Europeo a ese minuto de silencio, que en fin, que ya sabemos todo lo que es, pero bueno, un mínimo reconocimiento para ese señor norteamericano que ha recibido un tiro en el cuello, y se han negado,
es que claro, es que no, es que nosotros vamos a lo que vamos, claro, es que esto es crispar, porque si todo se queda... Vamos a ver, en España, eso ya lo dijo Fraga y Guevara en su día, que él tenía como modelo aquel turnismo del año 1870 y tantos, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, como si aquello fuera garante de algo, y no lo es. Y el PSOE y el PP, pues en definitiva no se diferencian finalmente en nada. El PSOE traga con el capitalismo, más brutal, el PP traga con el separatismo, en todo caso, con lo cual están en una conjunción perfecta para fastidiar la idea decente, la idea seria, la idea profunda de España. Son unos señores que están en la política para medrar, ahí los tenéis, aquí se hace lo que dice el jefe y nada más, y hay de aquel que se mueva porque no se le la foto. Ese es el sistema llamado democrático en España, que claro, si la democracia alguna vez tuvo un, como os diría, un marchamo de ética, de estética, de esto es lo que debe ser, aquí en España, por desgracia, me temo que lo ha perdido. Y hace tiempo que lo había perdido ya. Por cierto, Jesús, habría que recordar que todavía estamos pendientes de una nueva reescritura de la sentencia que dictó un juzgado de Barcelona justamente por el 12 de octubre de aquel 2013, en el cual Pedro Pablo y yo fuimos imputados, hubo un juicio oral, se nos absolvió, se recurrió, se nos absolvió, se nos recurrió, se nos absolvió. Ha fallecido, que en paz descanse y presente, nuestro camarada Pedro Pablo Peña, y ya solo quedo yo imputado, y entonces se le ha ordenado de nuevo a la sala que no juzgó que reescriba otra vez la sentencia. Se ve que hasta que no nos condenen, en este caso, no a mí como ya digo, es el patriotismo. Yo me siento que represento a todos mis camaradas y a los falangistas en particular y a los patriotas de verdad. No, a mí, como comprenderás, una sentencia, iba a decir más o menos, me importa bastante poco, me importa un bledo hasta la altura de la película. Pero para que veas 12 años después cómo funcionan esos poderes del Estado que comentaba hace un momento Fausto. Se ve que hasta que no te condenen, si no le gusta la sentencia, la van a recurrir 20 veces, aunque ya no tiene ningún sentido. Después de 3 veces, ya legalmente no deberían ni poder. Bueno, pues han obligado la llamada Fiscalía del Odio, o sea, la comisaría política de Moncloa, la ha obligado a la Audiencia Provincial de Barcelona que dicten otra nueva sentencia, que la reescriban y que la argumenten bien. Supongo que el argumento será que si me condenan estará bien escrita, y si no me condena, pues habrá que reescribirla por 4ª vez, ¿comprendes? Eso después de 12 años. Esa es la libertad que vivimos fundamentalmente los patriotas y los falangistas, ¿entiendes, Jesús? En Cataluña y en el resto de España, por cierto. Sí, como ellos tiran con pólvora del rey, cualquier españolito, ¿sí? Hay muchas veces que aún teniendo la razón no quiere enfrentarse a juicios porque dice, aunque gane, al final me voy a gastar el dinero, el tiempo, la molestia y tal, y ellos, como tiran con pólvora del rey, pues pueden hacer sus recursos en infinidad de ocasiones hasta que consigan su objetivo, y si no lo consiguen, bueno, pues ellos lo han intentado, y a la vez, si esa noticia de que han recurrido, pues puede servir de cortafuegos para que ningún patriota ni siquiera hable, porque lo que estás hablando tú de lo del discurso es que es de volverse loco. Es decir, se da un golpe en Cataluña, un golpe de Estado para romper una nación, los que dan el golpe, se hace incluso una ley de amnistía por ponerles en prisión, y a Manuel Andrino y Pedro Pablo, por hablar en un acto público, os piden una condena de cárcel. De esa cárcel que no han pisado los separatistas que dieron el golpe, y que muchos etarras han pasado de puntillas sobre ella. Repito que son cosas que cuando algún día los libros de historia las recojan, aunque esto puede ser menudencias dentro de la historia de España, la gente no se lo va a creer. Pero bueno, que estamos ya bastante hartos de esta situación, pero hay que recordarla de vez en cuando, primero porque es verdad, y segundo para que sepamos con qué enemigos no la gastamos. ¿Habéis tocado ya los dos de refilón el tema precisamente que el segundo tema de hoy, que va a ser esos asesinatos que se han producido en Estados Unidos? Y como bien decía Pedro Navas por ahí, algunos se han enterado de quién era este chico cuando lo han matado, pero ahora le defienden como si le siguieran de toda la vida. De igual manera que otros, bueno, pues han puesto el grito en el cielo, con razón también, por el asesinato de la otra chavala, de Irina. Voy a poner por aquí una foto. No he querido ser truculento, no, por supuesto, no voy a poner ni los vídeos ni de cómo matan a uno ni a otro, ya los habéis visto por ahí todos en millones de sitios. Lo que sí que voy a poner es, si lo encuentro, por lo menos,
la imagen de la chavala atemorizada completamente cuando le iban a cortar el cuello, si no se lo habían cortado ya, la foto del que le ha asesinado, y aquí lo mismo, segundos antes de ser asesinado, Charlie Kirk, y a la derecha el que le ha asesinado. El que le ha asesinado es de extrema izquierda, entonces, por lo tanto, y el otro, el asesinado, es de lo que llaman extrema derecha, por lo tanto, casi más vomitivo que el asesinato en sí ha sido las justificaciones de los unos y de los otros. Y también ha sido vomitivo en el caso de la chavala de Irina, pues como por el hecho de que el asesinado es un negro y ella es blanca, pues no ha pasado como, por ejemplo, con el asesinato, si fue asesinato por parte de la policía de Floyd, y esos disturbios callejeros que duraron días, semanas, y que cada vez que un jugador de color mete un gol se pone de rodillas y alza el puño y todas esas cosas. Con esto no ha habido ningún tipo de movimiento popular, ni por supuesto incidentes ni vandalismo. Y desgraciadamente han ocurrido casi con horas de separación, un par de días, y ya han pasado al saco. Y yo por eso preguntaba, y quiero que empecéis, Manuel, tú mismo o Fausto, el que quiera de los dos, si esto hubiera sido al revés, es decir, un blanco asesinando a una chica negra, que yo sepa no lo hacen en el metro, pero podría haberlo hecho algún descerebrado, que descerebrados hay de todas razas, o un tío de extrema derecha pegando un tiro a un tío que está hablando, además que habla, que no se le conocían, digamos, altercados, era un activista de la palabra, no un activista de la calle, que tampoco justificaría nada, pero siempre alguien podía rascar ahí para decir, no, es que un día le pegó a no sé quién. Si hubiera sido al revés, ¿qué habría pasado y qué estaría pasando todavía? Volvemos a la ley del embudo, ¿no, Manuel? Pues sí, la verdad, Jesús, que es lo que hemos hablado antes, que es efectivamente, es surrealista cómo se maneja la opinión pública, cómo se manejan a través de los medios de comunicación las tendencias de la ciudadanía, pues en Estados Unidos y en el resto del mundo. Es el globalismo ese al que antes nos referíamos, que impone ese discurso único en el que te sales de él y ya sabes lo que te toca. Ya está el asesino y bueno, pues se ha justificado allí en Estados Unidos y también aquí en España, en Europa, en el resto del mundo, pues de que este de la derecha le pegara un tiro al otro porque estaba hablando y estaba intentando expresar sus opiniones o cómo la gente tenía que pensar o dejar de pensar según su criterio. Bueno, pues se ve que ya no es que hagas alto viento, sino que la palabra también les molesta. Entonces ya no es que te repriman por las redes, sino que te reprimen pegándote un tiro en la cabeza o en el cuello, como en este caso, y tan a gusto. Y la verdad es que las imágenes no las vamos a poner, pero de cómo el negro este de los cojones la corta el cuello a la chica ucraniana, es directamente, pues, bueno, es lo que es, efectivamente. Es para que hubiera ardido por los cuatro costados de los Estados Unidos, pero como allí, a pesar de que esté Trump en el gobierno y la presidencia de Estados Unidos, la opinión pública también es la que es y la manejan al antojo de lo que lo manejan, pues este fulano, pues bueno, pues lo ha hecho como se hace tantas veces en Estados Unidos y a diario y en todas las ciudades del país con una cierta naturalidad y no pasa nada. Efectivamente, no hemos visto que se paralice la liga, ni la americana ni la española, ni que nadie haga el estúpido cuando va a empezar el partido de fútbol, cuando celebran un gol, por recordar a un ciudadano asesinado, en aquel caso por la policía americana, y en este caso, como es al contrario, encima por un criminal, un asesino despiadado que a una mujer indefensa en el metro la corta el cuello literalmente con toda la vida por delante de la pobre, pues bueno, pues no pasa nada. Efectivamente, al baúl de los recuerdos y hasta la próxima. Es lo que hay. Ahora supongo yo que hablaremos de los palestinos y Gaza, pues para otro ejemplo más de la ley del embudo que tú tanto dices, Jesús. Fausto, tu opinión en estos dos temas. Pues mira, empezando por el que fue primero, y es el tiro que le pegaron, cómo asesinaron a ese pobre muchacho, que en definitiva tampoco me parecía a mí un tipo tan peligroso. Sí, pero era mucho más peligroso. No es porque amenazara ni porque portara revólver, que el hombre decía que había que llevarlo, porque, en fin, bueno, eso es otro tema. Pero sí me llama mucho la atención en este caso que era una persona que discutía con el enemigo. En una ocasión cayó
buscando, me cayó una cosa en el que un chico que decía que era chica, cuando le preguntó qué tal andaba de la próstata. El otro, claro, se rebotó, dijo, sí, macho, serás un tío toda tu vida, te pongas como te pongas. Me llama la atención que el tipo este que dicen que ha asesinado a Kirk, a mí no me parece un tío capaz de pegar un tiro a 200 metros. ¿Yo qué queréis que os diga? Es un pequeño resquemor que tengo por ahí que me parece raro. Pero bueno, oye, mal. Y me da la impresión que ha provocado algo muy fastidioso porque precisamente han hecho un mártir. Que esto es lo último que todo el mundo dice que hay que hacer cuando se trata de combatir al enemigo. Pues han hecho un mártir. Ahí ha estado su señora, que por cierto creo que fue Miss Arizona, una chica muy guapa, dicho sea con admiración, no con otra cosa, diciendo la habéis liado, queridos. Aquí voy a estar yo siguiendo los pasos de mi marido para transmitir lo que son, en mi opinión modesta, opiniones muy cercanas a algunas que nosotros podamos tener. Digo cercanas, no idénticas, y no todas. Eso por el lado del amigo Kirk, que en paz descanse. En cuanto a lo de la señorita ucraniana, mira, yo no sé, no me tengo por persona impresionable, no me tengo por persona, ¿cómo os diría?, blandengue, pero a mí me ha impresionado profundamente ver eso, ver la pobre hija con esa cara de horror, que ¿por qué me pasa? Ver cómo ves que se está muriendo, joder, que está perdiendo sangre a borbotones y claro, en un momento determinado, bum, va al suelo. Primera cuestión. Fausto, y no le ayudó nadie del vagón. A eso iba, no le ayudó a nadie. No sé, no lo hubieran podido hacer gran cosa, francamente, porque aquello era lo que era, la yugular, la carótida, todo fuera. Pero hombre, por lo menos haberla dado una mano para que no se muriera sola, joder, yo qué sé. Pero bueno, bien, eso por un lado. El fulanito este de las rastas, este tipo es un producto de la sociedad norteamericana que se refocila en estas cosas. Vamos a ver, al parecer, este caballerete que tenía antecedentes para un tubo, que me llama la atención, porque en Estados Unidos los antecedentes tienen un gran peso a la hora de juzgar a un delincuente. No sé, tenía muchos. A este tipo parece ser que le ha puesto en la calle una institución, dicho sea entre comillas, que es que ciertas cosas no las juzga un juez de carrera, sino una especie sino una especie de funcionario nombrado para estas cosas pequeñas, de uno que ha pegado 2 tirones, de uno que le sacó la navaja a un anciano, bueno, que eso tampoco. Y eso es un peligro, porque fijaros que ya en España se rumoreaba que se quería crear un cuerpo paralelo, por ejemplo, de inspectores de Hacienda para investigar cierto tipo de temas, a cierto tipo de contribuyentes. Es decir, en Estados Unidos, esto que estamos diciendo es un ejemplo de cómo intereses partidarios, de cómo ideologías que tienen poder no manifiesto están intentando cambiar los fundamentos del Estado de Derecho para que aquí lo que se haga a mi conveniencia. Este tío no tenía que estar suelto. En España, cuidado con esto, porque aquí nos gusta mucho seguir esas cosas. ¿Quién nos dice a nosotros que a un pobrecito Mena, que a un pobre chaval, que el hombre tal vez le dejamos en la que me gusta, que pega un empujón? No. Vamos a ver. Este ha sido el que un tipo así es el que ha hecho esto. Uno que nunca tuvo que haber estado suelto, uno que nunca tuvo que haber subido un vagón de metro. ¿Qué es el de todo esto? Algunos dicen, algunos estudiosos de la sociedad norteamericana, yo soy uno que ve desde fuera, pero hay quien está diciendo que Estados Unidos está a punto de caramelo para una guerra civil, que ya no sería la del norte contra el sur, que ya no sería la de los librecambistas contra los proteccionistas, no, ya sería otra cosa más complicada. Teniendo en cuenta que además es un país donde cada hijo de vecino puede tener en casa un arsenal y un polvorín, pues mal asunto. Pero esto es lo que me parece. Lo de este tipo negro, pues maldito sea 1000 veces. Si hubiera caído al metro lo hubiera atropellado. Porque de verdad os aseguro que lo que vi en la cara de esa muchacha cuando vi el vídeo, joder, me revolvió las tripas. Y lo del otro chico, lo del amigo, han hecho un mártir y lo van a explotar los suyos. Un mártir, por supuesto, un mártir que, repito e insisto, tenía una serie de razones que se parecen mucho a las nuestras. No todas, ni todas igual, pero mucho.
Sí, yo sinceramente he leído mucho sobre los dos asesinatos estos días y claro, me tengo que creer lo que cuentan unos y otros que les considero más duchos en la materia, ¿no?, que yo. Pero sí que es cierto que me he quedado con varias reflexiones. Yo también veo, en el caso del asesinato de Charlie Kirk, algo raro, no sé si en la ejecución, por llamarla de alguna manera, es decir, la ejecución me refiero a la ejecución del asesinato, no que le hayan ejecutado, sino de si este chaval que le asesinó de verdad estaba preparado o no. Hay otros que dicen, están nuestros amigos aquí comentando, que sí, que es relativamente fácil a un blanco fijo si estás acostumbrado a manejar armas. Hay otras personas que si esto ha sido una especie de querer quitárselo de en medio y a la vez involucrar a alguien que porque quiera hacer algún tipo de legislación. Yo he leído comentarios, por ejemplo, cosas que ha escrito Martín Estrilla, nuestra colaboradora Ana Cutella, también muy acertada, de si es una maniobra del sistema también porque hay algo después, que nos enteraremos más tarde o más temprano, pero lo que está claro es que aquí, si te ponen una pegatina en la cabeza de que eres un fascista, siempre va a haber muchísima gente que va a justificar que se te asesine y también tienes más posibilidades de que se te asesine que si la pegatina que te ponen en la cabeza. Eso, desgraciadamente, en el mundo actual es lo que ocurre. Y por lo tanto, independientemente de que este chico fuera de los nuestros o no, está más claro que le asesinaran a él a que pudieran asesinar al que sale a la derecha si se dedicara a hablar en las universidades como... Vamos a pasar al tercer tema que también está relacionado con esto, es decir, porque volvemos a esa ley del embudo, a ese doble rasero, a esa hipocresía, a esos medios de comunicación completamente manipulados y manipuladores, a esos partidos políticos que intentan sacar tajada de lo que sea, aunque sea, precisamente por serlo, con la sangre de 70.000 muertos, a esos que con tal de justificar a los tuyos justifican un genocidio, o a otros que silencian otro genocidio. Lo que está pasando en Gaza desde hace, algunos dicen como si estuviera empezado hace 2 años, ahora en octubre, por los atentados de Hamas, el famoso 1 de octubre de hace 2 años, solamente, y por supuesto no van a lo que ha ocurrido desde 1948 y demás, todo lo que está ocurriendo estos 2 años estamos viendo bien a las claras los que tenemos una posición muy definida no sobre cómo ha empezado todo esto, ¿no? Porque para nosotros empezó en 1948, sino sí lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años. No sabemos, hay veces si dan ganas de vomitar por lo que estás viendo, si por un lado te puede hacer algo contra la injusticia que se está cometiendo, pero por el hecho de ver quién está intentando manipular ese tipo de actitudes, te duele que te comparen con ellos. Martínez está diciendo estos días una frase, la dice muchas veces y es verdad, que hasta los relojes rotos dan bien la hora 2 veces al día. Es decir, que yo a mí me guste la tortilla de patatas y que a Irene Montero le gusta la tortilla de patatas, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo demás, ¿no? Aunque en esto podamos los dos decir también que esto es un genocidio, pero en el 99% de nuestras actitudes y nuestros pensamientos no tenemos nada más en común. Entonces, ni yo me tengo que arrepentir de lo que siento por lo que está pasando en Gaza, ni tampoco quiero que me comparen con ellos por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Pero lo que sí hemos visto, y vamos un poquito al trasfondo, es si centrándonos más en esto lo que está ocurriendo estos últimos días en España, bien por la Vuelta Ciclista, bien por las actitudes hipócritas de los gobiernos de turno, es si las acciones que se puedan estar realizando contra Israel ahora, no 2 años después, 20 años después, 30 años después, 40 años después, no después de haber bombardeado el Líbano, haber acabado con los que eran estados soberanos como podían ser Siria, Irak o Libia, no por lo que está, por supuesto, pasando en todo lo que es Palestina, no por haber bombardeado Irán, no. Si lo que está pasando ahora en concreto en Israel, estas medidas que se están adoptando por parte del gobierno, fíjate, a lo mejor no vamos a Eurovisión, fíjate, no le vamos a dejar en una competición de petanca participar, si estas actitudes son de verdad solidarias con el pueblo gazatí, con el pueblo palestino,
o en realidad es, por un lado, una cortina de humo, por otro lado, es una medida partidista porque ven que las encuestas no les van bien y esto les puede hacer recuperar, sobre todo el Partido Socialista, el voto de mucha gente que no les iba a votar por corruptos, por golfos y por muchas más cosas, pero aquí les puede arañar. Manuel, empezamos contigo si quieres. ¿Cuánta hipocresía también en esto? Haya 50.000 muertos, 60.000 muertos, 20.000 niños asesinados, hambrunas. Cuánta hipocresía y qué asco, ¿verdad? Sí, estos son los que ponían el grito en el cielo cuando, entre nosotros, entre otros yo, me pongo el primer tipo de saludo, he dicho por activa y por pasiva que el Estado de Israel no debía existir y en todo caso que debía desaparecer. Bueno, pues nos han dicho como siguiendo la tónica general de que éramos lo que éramos, de que ya estábamos con el holocausto para arriba, el holocausto para abajo y no tiene absolutamente nada que ver. Pues nosotros no lo decimos en ese sentido, lo decimos porque creemos que ese Estado está creado de forma artificial por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para ocupar un territorio y crear un país artificial de la nada y con una actitud beligerante hacia su entorno, creando desplazamientos desde el primer momento de su fundación y asesinatos como el que más. Entonces, pues nosotros no somos, como en este caso, dudosos, Jesús, de que nuestro mensaje es claro y contundente. Yo no voy a justificar, por supuesto, los asesinatos ni los crímenes de Hamás, ese 7 de octubre y lo que hicieron con población civil desarmada. No lo voy a justificar, jamás lo justificaré en mi vida. El derecho de guerra y el derecho a defender tu país o tu territorio, no, en mi cabeza no admite el asesinar a mujeres embarazadas, a niños indefensos, ni a gente que está participando en un concierto con total libertad y viviendo su juventud a tope, como hemos hecho, por fortuna, los demás, sin ningún tipo de problema en ese sentido. Pero lo que no voy a justificar es que, ya me lo voy a decir claramente, que Israel, con el apoyo, sí, de Estados Unidos y en gran parte, que son los que han creado el problema de Occidente, son los que han permitido que se esté cometiendo un genocidio más en Palestina. Porque yo veo por aquí declaraciones de la derechita esa presuntamente valiente, que claro, como son amiguetes del Trump, es el primo de zumosol de Netanyahu y son amiguetes de Netanyahu, dice que no se está cometiendo un genocidio, que ahí lo que se ve es la guerra por un territorio. Claro, hombre, lo dice la guapita esta de cara, la portavoz de Vox en el Congreso. O sea, eso es una guerra, esa de bombardear iglesias, colegios, población civil que va a recoger lo poco que le dan en alimentos o en agua potable, porque llevan 2 años y medio sin nada de eso. Eso no es un genocidio, es una guerra justa, una guerra normal. Esta papanata, esta portavoz imbécil de Vox, de esa derecha populachera que apoya justamente lo que está pasando allí, puede decir de verdad esas cosas con cierto grado de coherencia. Esto no tiene nada que ver para decir que efectivamente se está apoyando a los palestinos, se está utilizando la bandera palestina como cortina de humo. Supongo que habrá gente que, como los que estamos aquí, que no vamos a decir que como no nos va a llamar la atención y nos va a causar un dolor tremendo el ver esos niños asesinados, esas familias corriendo y pegándose por unas botellas de agua, esos edificios destruidos, no, derruidos de cabo a rabo, algo que va a costar, por cierto, años, decenas de años, si acaso, en recuperarlo, el aspecto que pudiera tener antes, que no va a tener nada que ver eso con la actitud que está teniendo la izquierda y la extrema izquierda. Algo que, por supuesto, no es nuevo, Jesús. Con el Sáhara, hasta que cambien de opinión, con el Sáhara, recuerda que era su guerra, su batallita desde hace 50, 60 años, hasta que cambiaron de opinión. Y ahí están los saharauis muertos de asco, olvidados de la mano de Dios, y ya no son ni progresistas, ni ya merecen la atención de la progresía esa que iba a los campos de Tinduf de turismo un fin de semana en el mes de agosto, allí a hacerse la foto y se volvía con la gracieja correspondiente, ¿sabes? Una cosa no quita la otra, como bien digo, yo creo que no es un discurso antagónico ni mucho menos. Pero, en fin, que lo están usando para tapar su inutilidad manifiesta, los grandes problemas de corrupción, de violencia también, de violencia inmigrante, de carestía de la vida, de falta de vivienda, de trabajo digno y demás de este país, eso que no le quepa a nadie en la mínima duda. Ahí hemos visto las imágenes, y supongo que las pondrán, de las ministras o las ministras o las menestras de verdura y las diputadas en Luxemburgo, donde haga falta ser,
rodear de guardaespaldas, emboceando allí a los ciclistas, se usa no sé qué. Sí, rodear de guardaespaldas. Y esos mismos guardaespaldas que le decían a los guardias civiles que estaban enfrente, oye, están aquí estos personajes que son cargos públicos, ni se os ocurra acercaros por aquí, claro, y dejar hacer porque ya sabéis que esto es lo que es. Estas son las que mandan de verdad. No vosotros por mucha porra y mucho casco y uniforme que llevéis, ¿entiendes? Y esa es la situación, Jesús. Otra marramachada más. Y además que aprovechen el dolor de los palestinos, de los gazatís o de los cisjordanos, es todavía más repugnante. Bueno, la actitud normal y repugnante de la izquierda, utilizando causas que pueden llegar a ser justas, pero en su propio beneficio, y tirándolas y derechándolas cuando a la mínima de cambio cambian de opinión y ya les interesa otro tipo de mensaje, Jesús. No hay nada nuevo, por otra parte, en la izquierda. Así es. Precisamente estoy buscando la foto que comenta Manuel. Además, ya se ha identificado a los policías que hacen de escolta de Irene Montero y de Ilone Vergara. Nosotros cuando vamos a las manifestaciones y nos apalean, normalmente no solemos llevar escoltas de policías, ¿verdad? Al revés, los tenemos tener enfrente dándonos porrazos. Sí, y nos dan y con muchas ganas, por cierto. Decía antes que son mercenarios porque su deber es cumplir con la ley. Y la ley dice que no hay que es imposible con actos violentos anular carreras deportivas o manifestaciones o nada por el estilo. Y da igual lo que le diga el delegado del gobierno correspondiente, Jesús. Ellos tienen que hacer cumplir la ley, cumplirla y hacerla cumplir. Pero como son mercenarios, que luego se quejan de que tienen sueldos bajos, de que demasiado a veces piensa uno que cobran, dado el papelón que llevan haciendo 40 y tantos años en esta puta democracia de este país. Sí, el otro día hubo una manifestación de la UIP precisamente quejándose. Vaya, madre mía, me voy a callar, porque además como luego siempre nos encontramos a los mismos. Sí, a los mismos, que además como nos mandan yo creo que aposta para que nos den bien, ya nos tienen tomado la medida, Jesús. Sí, a nosotros. Fausto, efectivamente, lo ha definido perfectamente Manuel todo. Lo que sí quería... Por añadir, ahora por supuesto opinas tú con todo lo que te ha parecido, tanto lo que está ocurriendo en Palestina como lo que ha ocurrido en los últimos días en la Vuelta Ciclista. Es que me hace mucha gracia porque esta izquierda, precisamente cuando eran satélite de la Unión Soviética, recordarles que la Unión Soviética vota a favor de la creación del Estado de Israel. Y, por ejemplo, el denostado franquismo no reconoció jamás al Estado de Israel. Fue Felipe González en 1985, si no recuerdo mal, el que lo reconoció. Pero claro, luego cambian las tornas y como Estados Unidos se pone del lado de Israel, pues entonces la Unión Soviética de entonces se pone del lado de los palestinos, entonces la izquierda automáticamente se pone del lado de donde le mandaba la Unión Soviética y como muy bien ha dicho Manolo, igual que han hecho con los pobres saharauis, pues si ahora les tocan la campana y dicen que se tienen que poner a rendir pleitesía o como esta imagen que estamos viendo, o ponerse detrás la kipá e ir al muro de las lamentaciones, pues la extrema izquierda irá al muro de las lamentaciones y lamentará lo que había hecho hasta entonces. Es que no se puede ser más hipócrita. Y lo peor es quienes siguen a los hipócritas, porque el que es hipócrita y se forra siendo un hipócrita, pues tiene cierta justificación. Triste, pero cierta justificación. Pero el que le sigue... el que le ha pagado el chalet, el que le ha pagado ahora mismo el bar, el que ha hecho una ampliación de capital para llevarse el bar a otros sitios y se lo pagan, y el que le está pagando el colegio privado a sus hijos y que te dicen que no, hombre, claro, es que yo me voy de aquí, pues me llevo a mis hijos para dejar las plazas libres para los hijos de los obreros. Qué asco, de verdad, qué asco les tengo, Fausto. Sí, pero le compran el discurso, Sí, que digo, lo peor son los seguidores. Dime, Fausto. No, vamos a ver, simplemente para que me metan en el saco correspondiente, que no tengo ningún inconveniente, bueno, diré que el Estado de Israel es una realidad nacional discutida y discutible. Mirad que a principios del siglo XX, porque fue antes y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y el Reino Unido se repartieron en el Oriente Medio tras cargarse al Imperio Otomano, ¿verdad? Pues ya empezaron a llegar judíos al protectorado británico de Palestina, donde vivían los palestinos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estaban llegando allí y, bueno, pues el Estado palestino que estaba en ciernes, pues empezó a rebotarse contra los palestinos. Ahora bien, ¿por qué motivo hubo que crear una tierra? Hubo que coger al pueblo hebreo, un pueblo tan disperso que estaba por el mundo, ¿por qué darle una tierra para que se juntara?
Mi pregunta es, ¿por qué no se dio también un trozo de tierra a los pobres kurdos que andan por ahí como eso por rastrojo zumbando por ahí por las sierras de Oriente, del Asia Central? ¿O por qué no se les da un terrenito a los gitanos, joder, que también tienen derecho, que andan por ahí sueltos por el mundo y a lo mejor pues también podían tener algún sitio donde cantar por soleares, yo qué sé? Bien, eso para empezar en cuanto al Estado de Israel. Tengo mis dudas sobre que sea una entidad con derecho a existir. Lo siento. Que después de la Segunda Guerra Mundial hubo lo que hubo. ¡Ay, qué mal se han portado con ellos, pobrecitos! Y a partir de ahí se les dio licencia de corso para hacer lo que les diera la gana. Eso ya es otra cosa. Cuestiones. ¿Es holocausto? No es holocausto. Mire usted, esto es una canallada. Yo ya no entro en ese... Mire usted, a mí lo que me parece es un genocidio. Mire usted, esto es una canallada. Están aprovechando la existencia de un grupo terrorista para, como ya que estamos aquí, dejamos esto vacío, echamos a la gente, y ya decía el amigo Trumpy que ahí vamos a montar un resort estupendo. Claro que sí. Claro que sí. Van a montar un Puidifú allí, Fausto. ¿Qué nos pasaría si ahora mismo dijéramos que ahora mismo lo que es Israel habría que arrasarlo y montar un resort? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Pues mira, el presidente del gobierno de este país, el ínclito Panico, ha dicho que, claro, que es que se ha puesto la cabeza, ahora hablamos de eso también, se ha puesto la cabeza de ir contra Israel. Este tipo es un irresponsable. Él no puede salir en actos partidarios diciendo cosas como que, claro, España no tiene armas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo. ¿Y qué pasa, Pedro? ¿Que si lo tuviera se lo ibas a tirar a los judíos? Me extraña. Pero claro, eso es una barbaridad. Él no puede decir eso. Que un señor de Podemos o de Sumar o como se llame largue una soflama de este tipo, él siempre, en defensa del beneficio de España, si es el caso, le cortaba la cabeza y ponía otro. Pero con él no se puede hacer eso, a no ser que a nuestro rey de repente le viniera el estro, que dicen los poetas. Entonces, claro, ¿de qué va? Este es un irresponsable, chaval. Ten cuidado con lo que dices, porque a mí me parece, fíjate lo que te digo, ojalá tuviéramos ese portaaviones, que sirviera para algo, porque hay uno pero no sirve. De acuerdo, pero tú, presidente del gobierno, no puedes decir eso. No puedes decir eso porque generalmente cuando un presidente larga una soflama de este tipo, el contrario le devuelve una patada en el culo, pero no en el suyo, sino en el culo de su país, en el culo de los españoles. Y eso es lo que aquí va a acabar ocurriendo. Este imbécil, por no llamarle canalla, que yo creo que es lo que es, o ambas cosas tal vez, resulta que se dedica a tirar contra los intereses de su país y se dedica a promover acciones, hombre, yo no creo que haya, en fin, bueno, a promover acciones contra un evento deportivo de incidencia mundial. Y lo que ha visto aquí todo el mundo es lo que ha pasado. El señor delegado de gobierno de Madrid, ese cínico, diciendo que aquí no ha pasado nada, todo ha sido modélico, pero bueno, en fin, no lo ha sido. Y eso lo ha visto el mundo entero. Con lo cual hemos quedado mal, hemos quedado a la altura del betún y aquí se lo va a pensar todo el mundo 2 veces antes de venir aquí a traer algo. El otro decía un canalla, entre comillas, un tío simpático, hombre, el Atlético de Madrid tiene un 28% de su accionariado en manos de un señor que es judío. Le vamos a pedir que le echen de las competiciones internacionales. Joder, no creo, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver? ¿Aquí en qué estamos? Estamos con un gobierno que no se tiene de pie, con un gobierno que no puede es incapaz de sacar unos presupuestos, con un gobierno acosado por separatistas, con un gobierno de tan vacua composición y variada que al final no puede ni sacar el decreto que decía que iba a sacar para cargarse el comercio con Israel, porque es complicado, nos ha jodido, claro que es complicado, pero lo dejamos para otro día, ya veremos, ¿no? Vale, pues un gobierno así tiene estos problemas tremendos en el interior, y esto es más viejo que el hilo negro, tiene que buscarse algo en el exterior a lo que agarrarse, algo a lo que pretende que el pueblo se une en torno a él para. Lo que pasa es que le ha salido un poco el tiro por la culata. Ya no es tan sencillo decir, es que esto se hacía por los palestinos. ¿Qué coño los palestinos? No, se trata de otra cosa, se trata de... He visto Fausto un comentario muy acertado, y es verdad que hay que retrotraerse y no tan lejos, y eso lo hemos hablado una vez en este programa, Jesús también, de que esos grupos terroristas como Hamas, como otros que fundados por los americanos, por los británicos, por los franceses, los que han permitido durante estos 20 años últimos, pues invadir Irak, Irán, Siria, Líbano, Libia
y la madre que lo parió. Son grupos terroristas creados justamente, en este caso Hamás, para contrapeso de la autoridad palestina con la que querían acabar los judíos en primer lugar y los norteamericanos en segundo. Y jamás el problema es que se les ha ido nuevamente de las manos o no, como bien comentaba antes Fausto, han aprovechado que pasa, porque es increíble que lo que pasó el 7 de octubre, cuando una simple alambrada en la frontera que debía ser, junto a la coreana, la más vigilada del mundo, y los judíos están demostrando que tienen capacidad más que de sobra para eso y para muchas cosas más, permitieran lo que permitieron. ¿Quién nos dice? De hecho, yo lo afirmo, que se permitieron esos ataques a población indefensa como mal menor para que sucediera lo que está sucediendo. Para acabar con Cisjordania y con cientos de miles de palestinos. Eso lo afirmo y lo digo además con total rotundidad a la vista de lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza. Hoy, sin ir más lejos, cuando el ejército judío, sefardí, sionista, ha entrado a masacrar a la población civil en la capital de Gaza. Es más que evidente, y el que no lo quiera ver es que no está en esta realidad. Sí, yo, mira, sin aquí vanagloriarme de ser un gran analista, la fortuna de que estén los vídeos de los programas en los que participo, no solo el Café, sino en otros. En la noche de estado de alarma, unos días después del famoso 7 de octubre, hace 2 años, dije lo que acaba de decir Manuel Andino. Dije que había 3 posibilidades. Claro que si alguien se va para atrás unos 2 años, la situación de Israel en esos momentos eran manifestaciones continuas contra Netanyahu, acusado de corrupción, había tenido que enrolar a miles de reservistas por lo que pudiera pasar, y qué casualidad. Ocurre lo del 7 de octubre. Yo dije que había 3 posibilidades. Una, que incluso el Mossad estuviera detrás de esos ataques. 2, que, como bien ha dicho Manuel, no estuviera detrás, pero simplemente dejaron hacer porque había un plan preconcebido para, cuando eso ocurriera, tener las manos libres y un cheque en blanco para hacer todo lo que están haciendo. O 3, que no se enteraron de nada, pero, con lo cual demuestran que son unos ineptos, que eso no me lo creo, pero que como ya tenían ese plan preconcebido de lo que querían hacer, aprovecharon la situación para actuar. O sea, hay esas 3 posibilidades, no hay ninguna más. Ya lo hemos dicho, jamás lo crea el Estado de Israel. El Estado Islámico es una creación también de la administración Clinton, precisamente para acabar con Siria, con Irak, con Libia y con todos aquellos naciones, Estado y todavía fuertes que querían acabar con ellos para poner allí sus satélites, quitarles el petróleo, etcétera. Bin Laden era un agente de la CIA. Saddam Hussein le utilizan para combatir a Irán y cuando ya les estorba se lo cepillan. Si es que sabemos cómo actúan. Si es que esta película la hemos visto muchas veces. Lo que pasa es que como son ellos los que hacen las películas, son ellos los que utilizan los anuncios, las series, las grandes cinematografías, los grandes medios de comunicación, y encima han inventado una palabra tabú, que es antisemita. Por lo que estábamos diciendo aquí, se nos puede acusar de antisemita y nos puede caer con nosotros todo el peso de la ley. Que no les va a pasar a las que estamos viendo en la foto, porque Manolo, y con esto vamos a ir acabando, si esta manifestación, que yo sinceramente que fue con buena intención a protestar estos días, porque lo sé, si a esta manifestación nos presentamos los falangistas con nuestras banderas de falange, ¿habría habido 2 detenidos y 22 policías heridos? ¿O habría habido decenas o centenares de detenidos y ningún policía herido o casi ninguno? Manuel. Fausto, que termine Fausto. Que mira, si me permitís... Con la palabra, claro. No, perdón. Era por recordar unos detalles. Mirad, el Estado de Israel es una emanación de los poderes mundiales que funcionan donde funcionan y cómo funcionan. Vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos visto a lo largo de la historia, y ahora voy a citar unas cuantas, en el que el hombre que ha salido luego vencedor ha tenido que asumir previamente un ataque brutal en sus carnes? Vamos a empezar, porque veremos que siempre son los mismos. Puerto de La Habana, 1898. El Maine, un crucero americano, se hunde. Son los españoles, canallas, apoellos. Bien, seguimos andando. Primera Guerra Mundial. Hoy los malvados alemanes han hundido un barco llamado Lusitania, que os habían dicho que no metáis barcos, que tal, que tal. Pues a la guerra, claro, hemos conseguido que nos maten gente. Sigue la juerga. Pearl Harbor, en el año 41.
Hoy qué casualidad, se habían ido los portaaviones a las islas Aleutianas, ahí en Alaska, pero vienen los japoneses, tienen unas cuantas bombas y lo matan a 5.000 tíos y nos hunden 3 barcos viejos. Canalla, nos han atracado, ¡a por ellos! Bien, seguimos. Golfo de Tonkin, que dio lugar a la entrada de los norteamericanos en Vietnam. Resulta que un destructor americano de noche, que no atacan, que me atacan, se le dio a sacudir bombazo por todas partes a la mañana siguiente. No había hundido a nadie, porque no había nadie y el destructor sin munición. Ah, hay que entrar allí como sea. Seguimos hablando. Torres Gemelas, eso lo hemos vivido nosotros, macho. ¿Qué es lo que ha habido detrás de esto? ¡Uy! Un montón de muertos aquí en Estados Unidos, que fíjate. Y últimamente ya, pues lo que estábamos comentando del 7 de octubre. ¿Cuándo? O del 3, no sé, era el 7 o el 3, no me acuerdo. Sí, bien, lo que fuera. El 7. Y siempre, fijaros, retransmitido. ¡Ay, fíjate! ¡Qué canalla! Y claro, ¿qué ocurre? Pues que jamás, en definitiva, es una emanación de esos poderes que tienen que estar ahí para algo. Ha servido para dar lugar a esto, ha servido para justificar, entre comillas. Vaya, otra vez se nos ha ido. Sí, totalmente de acuerdo, Jesús, con lo que dice Fausto. Estoy viendo que también a un camarada escribe a un comentario sobre que está sobre que el tema de los servicios secretos judíos está sobredimensionado y demás. Bueno, han sido capaces, y lo han demostrado en los últimos 2 años, de hacer cosas que serían impensables, salvo en la ciencia ficción o en las películas de Misión Imposible 14. ¿Entiendes? O sea, sí. Tienen esa capacidad y más, porque están en guerra permanente, como es lógico. Es un país en guerra porque la ha provocado y viven de la guerra, entre otras cosas, pues para tapar. Aquí montan manifestaciones, por ahí tapa Netanyahu, monta guerras y así tapa sus corruptelas y la posibilidad que tenía más que cierta de terminar en la cárcel. Y eso que no lo quiera ver, pues es que no lo ve porque no quiere, ¿entiendes? O sea que de las 3 posibilidades que tú dabas, Jesús, quédate con la segunda literalmente a la vista de los acontecimientos, porque ya estaba claro que es lo que iba a pasar y que iban a acabar a desplazarlos. Y si al final termina cundiendo la idea de que otra vez a Jordania, a Egipto o vete a saber a qué República Islámica del Golfo, mandan a los 3 o 4 millones de palestinos que les sobran y se quedan más anchos que largos, si es que no acaban literalmente con ellos, como puede suceder sin ningún tipo de problema. Estamos viendo cómo desplazan a millones de personas de un lado para otro en la franja de Gaza con total impunidad y no pasa nada. No sé dónde están los cascos azules esos de la ONU que se ponen a hacer el indio ahí, por ejemplo, en el Líbano, entre otros los nuestros, pero que da igual, porque solo ven como los misiles van de un lado para otro como si vieran un partido de tenis y cositas de esas. Para eso los cascos azules estos no están, esas misiones tan súper peligrosas en tantos sitios. Coño, les estoy esperando a que entren ahí en Cisjordania o en Gaza, o es que ahí no hay cascos azules y hay esas entidades globalistas inútiles y nefastas, que además son las que han provocado todos estos conflictos, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos que son los que nos llevan a esta situación de caos y de guerra durante décadas, no se les ve por ningún sitio, Jesús, no se les han metido, ¿entiendes? No parece que les importe mucho, ¿sabes? Pero bueno, como aquí cada uno decide lo que decide y lo que no, pues ya está. Por eso decía yo, ahora sigues Fausto, ese doble rasero de que hubiera pasado si nosotros, que llevamos toda la vida manifestándonos, hemos estado juntos en las manifestaciones en la puerta de la Embajada de Israel, o cualquier otro genocidio, porque esto, repito, que algunos tienen la memoria muy corta, pero algunos llevamos muchos años manifestándonos contra los genocidios del Estado de Israel, contra los palestinos. ¿Qué habría pasado si esas protestas contra la Vuelta Ciclista las hubiéramos hecho nosotros? Es más, yo no estaría ahora mismo haciendo el programa ni tú tampoco, ¿no, Manuel? Seguramente, bueno, lo hemos vivido tanto en la calle, Jesús, que nadie nos va a dar lecciones de lo que los mercenarios del sistema se dedican a hacer con total impunidad, fundamentalmente contra nosotros, contra los patriotas. Algunos lo han descubierto durante estos años pasados en las manifestaciones en Ferraz, esta derechita que decía, ¡ay, viva Guardia Civil, viva Policía Nacional! En fin, estos estúpidos que no lo han vivido en los porrazos hasta que se los han dado, claro. Ya se les ha quitado el discurso ese imbécil y buenista y viva la Pepa, ¿entiendes? Que suena a discurso de la transición. Bueno, en donde algunos de los que estamos aquí, a los 3, por ejemplo, ya nos aporreaban los mismos, a los que otros aplaudían y que pasan al descubierto que son la mano emporrada del socialista o del pepero de turno. Yo me acuerdo, efectivamente, Jesús, de manifestaciones en los años 80, hace 40 años, frente a la Embajada de Israel
en Madrid, por haber terminado efectivamente ya a porrazo con la policía. Y en una ocasión me acuerdo yo, porque se ve que hubo un falta de coordinación, fundamentalmente supongo que por los palestinos, terminar a porrazos con los de entonces el PC, no eran ni Izquierda Unida, que una vez que estábamos nosotros allí aparecieron para manifestarse también por una Palestina libre contra Israel y demás. Y resulta que nosotros que habíamos convocado la manifestación y demás, pues claro, ahí estábamos nosotros y no vamos a permitir que ya vinieran los mierdas estos, que además aplaudían entonces los actos terroristas del Grapo, de ETA, del FRAD y demás, a darnos lecciones de defensa de poblaciones civiles indefensas y asesinadas. Entonces, pues es verdad, hay que reconocerlo que terminamos a porrazos con ellos, como Dios manda y como corresponde, claro, normal. Y ahí denunciamos y hemos hecho durante mucho tiempo la política imperialista y agresiva de Estados Unidos en la zona, cuando se bombardeó a Irak, cuando las guerras del Golfo, en fin, aquí nadie nos va a decir eso a los falajistas en este caso de lo que hay que hacer en esas situaciones, porque hemos mantenido un discurso coherente y recto, el mismo discurso desde, como decía antes, desde la creación de la Falange en el año 33, sin ir más lejos. Nuestra postura contra la OTAN ha sido unánime y unidireccional desde el primer momento, no como lo de algunos socialistas que iban a las bases, por ejemplo aquí a Torrejón, todos los domingos, y luego bombardeaban Belgrado. Y luego terminaban siendo secretario general de la OTAN para bombardear Serbia. Fausto, que un minutillo que nos vamos a ir. Se te había cortado. Decían OTAN de entrada, no. No, lo único que decíais antes, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ido con banderas rojinegras al tema? Pues yo os garantizo que la vuelta hubiera llegado a su fin y no había habido ningún problema porque nos hubieran quitado de allí como hubiera sido. Pero vamos, nosotros habríamos llegado a nuestro fin, ¿sabes? Sí. Exactamente. Nosotros habríamos llenado los hospitales. En vez de los policías, nosotros incluso habríamos llenado los hospitales. Hubiera llegado la vuelta a su meta sin ningún problema. Y al pobre muchacho ese danés que ha ganado, joder, qué vergüenza, en los otros del hotel allí. Sí, hombre, darle un pollo al muchacho. Dando una chocolatina de premio, sí, dando una chocolatina de premio. En fin, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre. Vamos a recordar en nuestro acto del 12 de octubre y también solo muy brevemente. Hay mucha gente que está diciendo, no, pero mola mucho que Pedro Sánchez se enfrente con el Estado de Israel porque el Estado de Israel tiene mucha fuerza y nos puede quitar en medio. Que no, que al Estado de Israel le mola por su victimismo habitual tener un enemigo al cual centrarle y cuanto más tiempo esté Pedro Sánchez del poder, más leches le pueden dar a Pedro Sánchez y decir, ¿no ves cómo hay antisemitismo en Europa? ¿No ves? Pero que está todo pensado ya, que la hemos visto esta peli. Manolo, vamos a poner... Dime, Fausto, que nos vamos, pero dime. No, recordemos a todo el mundo en general que los árabes también son semitas, cuando nos llaman antisemitas. Sí. Es más, hay muchos más semitas ahora mismo, bueno, de los pocos que no han asesinado todavía, hay muchos más semitas palestinos que los que están habitando en el Estado de Israel, que han llegado de todas las partes del mundo, menos de allí, aunque ya alguna generación ya ha nacido allí. Manolo, queríamos despedirnos con este cartel para recordar que el próximo 12 de octubre tenemos un acto muy importante. El próximo 12 de octubre, domingo, el Día de la Hispanidad, estaremos en Vitoria, pues para defender la unidad nacional, que parece olvidada. Además, en un sitio, como en otros tantos de Vascongados de Cataluña, en el que ya hemos estado los falangistas, pero donde, curiosamente, hace unos años, cuando se hablaba de San Sebastián o de Bilbao, parece que ahí estaba centrado el foco del independentismo, del separatismo, también el violento, y ahora se ha trasladado, curiosamente, hacia Álava, hacia Vitoria en este caso, y entonces... Por eso y por los graves problemas que afectan a la ciudad, por ejemplo, el tema de la violencia, la inmigración, que ya lo están sufriendo en Vascongadas, como en otros territorios, como no puede ser de otra manera de España, aunque ellos no vayan a recibir inmigrantes menas mandados desde Canarias a fuerza también de decreto ley, pues iremos a defender la españolidad más rotunda de Vascongadas, en este caso en Vitoria, el 12 de octubre, y allí os esperamos a todos los que queráis oír un discurso que no es fácil de oír ni de defender a pleno pulmón en el centro de Vitoria, y así lo vamos a hacer los falangistas otra vez más, entre otros el que os habla y supongo yo que los que estamos en este programa. Así es. Fausto, un minutito, por si te quieres despedir, que nos vamos a ir ya.
Nada, queridos, simplemente decir que me encuentro muy a gusto charlando con vosotros de estas cosas, que aquí digo lo que tengo que decir, por muy burro que parezca, y que me encanta que los de la derechita valiente, los de la derechita cobarde, nos metan en el saco de los horrores. ¡Qué bien! Fenomenal. Me encanta. En cuanto a la izquierda, pues hijo mío, se debe espabilar de una vez. Ya está. Mira, como veo que hay algún comentario, ya no voy a poner más comentarios porque si no nos enrollamos, que me estaban recordando cositas de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, tanto Reyes Maroto como Isabel Díaz Ayuso han vuelto a utilizar el término fascista para insultar. Isabel Díaz Ayuso para insultar a Pedro Sánchez, le ha dicho que tiene un fascismo-comunismo, y Reyes Maroto para decir que estaba muy contenta con los españoles que habían salido a luchar contra el fascismo el otro día en las calles de Madrid. Una vez más, utilizando el término fascista como insulto y una vez más achacándoselo a auténticos antifascistas. Como bien dice también Martín, y mira que le he citado veces de hoy, esto no distinguiría a un fascista ni aunque le meara encima. Pues nos vamos a ir recordando que yo mañana, Dios mediante, también estaré en la tertulia de Informa Radio por la mañana con el camarada Jorge Garrido, y allí no sé de qué temas hablaremos, pero diremos lo que decimos aquí también, porque nos dejan decir esto y el día que nos dejan decirnos, pues nos quedaremos con la hora del café. Nos vamos a despedir. Muchas gracias, Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange. Muchas gracias a ti, Jesús, y a Fausto por compartir estos minutos tan interesantes conmigo. Y muchas gracias, Fausto. Pues igual que Manolo, muchas gracias a vosotros. Encantado. ¿Cuántas veces haga falta? Y nos despedimos, como no puede ser de otra manera, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre, Jesús. Arriba siempre, Fausto. Arriba España.